y vamos a ir viendo que van entrando. Bueno, hola a todos, a todas. Vamos a esperar un ratito. Mientras tanto, les doy la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Vamos dándole la bienvenida a todos, a todas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora, mientras se van incorporando, nada, les voy a ir pidiendo algunas cositas como para ponernos de acuerdo. Parecería que es una charla que tuvo como mucha convocatoria, así que lo que yo les voy a pedir es que vayan muteando los micrófonos, por más que nos va a encantar escucharlos en algún momento. Les voy a pedir que vayan muteando los micrófonos como para no hacer interferencia y no estar, digamos, generando ruidos molestos para nadie. Vamos a esperar unos 5 minutitos para que se incorporen otros. Las cámaras también se podrían apagar. Sí, podrían apagarlas para que haya ya mejor, nada, sí. Ahora yo también voy a apagarla como para que todos estemos más cómodos. Ahí está. Me parece que tendrías que apagar el micrófono porque acopla. Marce, ¿los podés apagar vos los micrófonos? ¿Cómo? ¿Los podés apagar vos a los micrófonos? Sí, no, le estoy pidiendo a Jorge que... Sí, lo pueden apagar de ahí, Marcela. Sí, lo sé. Lo que pasa es que estoy dando el ingreso, entonces no puedo estar apagando micrófonos y dando el ingreso, pero bueno. Ahí vamos, estoy silenciando algunos que aparecen. Ahí mejoró un montón. Se están incorporando otros, entonces estamos dándole un ratito de tiempo. A ver. Al principio rechacé unos cuantos porque estábamos poniendo un poquito a punto el tema de la presentación y bueno, y esto. Así que... Bueno. Y 10 arrancamos. Así, igual seguramente vamos a seguir dándole el ingreso, pero bueno, mientras tanto ya nos presentamos y con la mayoría nos conocemos. A los que se van incorporando les pido que vayan muteando el micrófono, si son tan amables, y aquel que pueda y quiera tiene que también, nada, apagar la cámara como para que haya mejor señal para todos, y porque van a ser unos cuantos, entonces, nada, para que todo funcione mejor. Bueno. Bueno, te cuento, Leandro, que fue una temática que tuvo muchísima convocatoria. Mucha gente con interés y aquellos que están ausentes, nada, nos preguntaron si íbamos a grabar y así que vamos a grabar. Después te pasaremos parte de la charla como para que, nada, podamos compartirla con otros y otras. Sí. Sí. Es para meterme presión nada más. Claro, claro. No, es como para que te sientas cómodo y relajado. Claro. No, igual sos canchero, por eso no tengo problema de decirlo. Bueno, yo les voy a ir contando un poco. El doctor Leandro Villalba es farmacéutico de formación y es presidente y director técnico de Anedum, Sociedad Anónima. Es una empresa pionera en lo que
agregado de valor a la stevia se refiere. O sea, fueron de los primeros que incursionaron en el tema y bueno, un poco antes de la charla me estaba contando Leandro cuál fue digamos, su primera conexión con toda esta temática, que es súper interesante. Así que nosotros, en primer lugar, ya te lo dijimos, digamos, a vos individualmente, pero estamos súper agradecidos con que hayas aceptado esta invitación. Nos parece súper valioso que gente con tu formación y con tu inserción, digamos, en el mercado, nos estén brindando información de esta calidad y de manera gratuita, ¿no? Valoramos un montón esto de que pongas a disposición de muchos esto que, nada, que en otros ámbitos se cobra y se cobra muy bien, así que muy agradecidos y muy agradecidos a todos los que se incorporaron a la charla, a los que forman parte del equipo, está Giselle, no sé si Clary todavía está como parte del auditorio, pero bueno, a todos los que nos acompañan habitualmente. Si te parece, Leandro, además de... ahí está Clarita. Si te parece, arrancamos y bueno, nada más que gracias y presentate como para que el resto del auditorio te conozca. Bueno, gracias Marcela por esta invitación. La verdad que hace mucho que estoy dentro del ecosistema del Nuevo Agro, con sus socias fundadoras, y bueno, ahora vos también siguiendo este legado tan lindo, y bueno, y hay un montón de gente del auditorio que conozco hace mucho tiempo, así que es como un club de barrio esto ya. Y respecto a comunicar esto, la verdad que a mí me apasiona comunicar con rigurosidad, ¿no? Las cosas. Entonces, parte de mi formación profesional como farmacéutico y como agente de salud es tratar de brindar la información más precisa para la población para que tome buenas decisiones a nivel de salud. Entonces es algo que por lo menos en el juramento hipocrático debería cumplir y estoy haciendo cumplir. Así que nada, para mí es un placer. Siento esta vocación así, como no estoy obligado a nada, es pura vocación esto. Así que bueno, sin otra cosa más que agradecer al resto del auditorio, estoy muy contento que se hayan sumado, espero aportarles y cubrir las expectativas que tenían en esta charla. Ahí está. Me gustaría empezar con esta frase de Hipócrates de Cos, que es considerado el padre de la medicina moderna. Dice que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Así es más o menos como se vincula un farmacéutico a este tipo de charlas, ¿no? Un farmacéutico que para el colectivo de la gente es el tipo que está detrás del mostrador de la farmacia, pero tiene tantas incumbencias profesionales que llega a ser el director técnico de cualquier establecimiento, más allá de un establecimiento que fabrica medicamentos, como suplementos dietarios o incluso alimentos de control de la dieta, ¿sí? En el caso mío me encontré con la stevia en una materia que se llama fitofarmacia y la descubrí como un hipoglucemiante oral. Un sustituto de las gliburidas para el tratamiento de diabetes tipo 2 como una medicina herbaria. Que no tiene difusión, está aprobado solamente en algunos países, pero que sí funciona en muchas culturas. Pero bueno, cuando empecé a incursionar en esto, la stevia ni siquiera estaba aprobada en el Código Alimentario Argentino, así por eso ser tan pionero a veces tiene sus riesgos y sus dolores de cabeza. Pero gracias a Dios todo se va encauzando en lo que debería ser. Entonces quería mostrarles la siguiente slide. Quiero contextualizar, digamos, la charla en por qué surge la stevia. El éxito de la stevia no es casualidad, viene a cubrir una necesidad de
paliar la pandemia de obesidad a nivel mundial. En 2016 estamos en la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, informó más de 600 millones de personas son obesas, o sea, el 13% de la población mundial, y 1.900 millones posee sobrepeso. ¿Sí? Y el aumento de diabetes en 2005 y 2030 se va a duplicar, o sea que esto es una preocupación a nivel sanitario en todos los países. Ahí está. Y obviamente también en los presupuestos de los países para paliar todas las enfermedades derivadas de la obesidad, que van desde la diabetes tipo 2 y otras enfermedades del síndrome metabólico. Y si les preocupaba esos números, miren estos. Más de 340 millones de niños y adolescentes entre 5 y 19 años tienen sobrepeso o son obesos. Y de estos 340, 41 millones son menores de 5 años. O sea que es un problema muy grave. Los hábitos alimenticios y el sedentarismo está contribuyendo a esto, y la verdad que la industria es muy responsable sobre esto, y ya deberían tomarse medidas un poco más rigurosas, porque no solo el mercado está pidiendo mejor alimentación, sino que sería una responsabilidad de la industria empezar a reemplazar un poco de azúcar, porque si no, por lo menos en la parte de carbohidratos, lo que le corresponde a la stevia, sustitución de carbohidratos asimilables, por lo menos en ese sentido. Y después, a nivel de panorama local, en Argentina 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso, y si se fijan por acá abajo, miren la evolución desde 1980 a 2015, cómo ha aumentado, tanto en nenas como en nenes, el sobrepeso y la obesidad. Hoy, los niños en edad escolar, 30% tienen sobrepeso y 6% obesidad. Esto no es bueno para ninguna perspectiva de salud a futuro. Y esto también se complementa un poco ahí con un poquito ampliado en el rango etario del Centro de Estudios de Nutrición Infantil, del CESNI, donde también pueden ver que esto tiene correlación a nivel mundial. En Argentina no es la excepción. Como ya dije, había anticipado un poquito qué es lo que se debería hacer o qué es lo que se está haciendo a nivel mundial. Primero, se está haciendo regulaciones verticales, o sea, haciendo legislación sobre esto, para después ir a una política, concretamente bajar un poco de línea a nivel legal para reducir los carbohidratos en el caso del exceso de carbohidratos, pero también, a ver, en Argentina nosotros somos un país con enfermedades coronarias muy importante, un índice de enfermedades coronarias muy grande, o sea que también en su momento se hizo la campaña de Menos Sal Más Salud, regulando el tema del sodio en alimentos, y lo mismo se hizo en el mismo sentido con las enfermedades coronarias para regular las grasas trans, sustituyendo aceites, las grasas trans por aceites de alto oleico. Falta un poco impulsar el tema de la disminución de azúcar en fórmula, pero por lo menos hay una intención, no tanto Argentina, pero Argentina se tiene que homologar al resto de las legislaciones del Mercosur, y ya vino el tema de rotulación, o sea, con las advertencias más gráficas para que la gente pueda entender bien lo que está comiendo. Entonces está alto en carbohidratos, altos en grasas y ese tipo de cosas, que va a ayudar a las personas a seleccionar mejor su alimento.
Entonces, a partir de estas regulaciones, como el tema del rotulado, o estas legislaciones que obligan a la industria a sustituir algunos ingredientes por otros más saludables, o limitarlos en formulación, se va a pasar a ofrecer, que el mercado empiece a ofrecer opciones más saludables, de manera que llegue más fácil a nivel precio. Cuando uno tiene más, cuando se regula el mercado a nivel de los ingredientes máximos que se pueden poner en fórmula, obviamente todos estamos jugando el mismo partido. Y después también va a haber, llegando la autorregulación por parte del consumidor, porque ya es un consumidor formado en lo que quiere comer. Ahí estaba hablando un poquito, ya me adelanté, pero bueno, está limitar el nivel de grasas saturadas, ácidos trans, azúcar libres y sal, ¿sí? Prácticamente es eso. Y esas son las directivas de la OMS para la industria de alimentos. A nivel local, por carbohidratos, en Córdoba hubo hace unos años el tema de que ya no iba a haber azucareros y no hay azucareros en las mesas de los bares, y algunos cordobeses lo saben muy bien, que obliga no solo esto que a tener no tener sobres de azúcar en los bares, sino a que los kioscos tengan por lo menos, creo que eran un 30% de sus productos con alternativas más saludables. Bueno, y dentro de lo que es el contexto de esta charla, quisiera ponerlo dónde se clasifica la stevia, porque todavía ni hablé de la stevia. hace 10 minutos por lo menos que estoy hablando de otra cosa, pero hay que ponerlo en contexto, si no, no se entiende. Dentro de lo que son los edulcorantes significa la sustancia que se usa para endulzar, están los naturales y los sintéticos. Y dentro de los naturales están los calóricos y los no calóricos, y lo mismo pasa en los sintéticos, están los calóricos y los no calóricos. Podría hablar muchísimo de cada uno de estos listados, pero nos vamos a centrar en los glicósidos de esteviol, que son los, voy a llamarlo azúcares, pero no son azúcares, son glicósidos, purificados, extraídos de la hoja de stevia rebaudiana bertoni, que es un arbustito de origen paraguayo, pero que el 95% de la producción está obviamente ¿dónde? En China. Entonces, como pueden ver, dentro de los edulcorantes naturales no calóricos, los glicósidos de esteviol son la estrella, porque el yacón no llega a ser, el jarabe de yacón no llega a ser no calórico. Tengo que explicar esto, claro. Ese es el nombre, el PS es el poder edulcorante, ¿sí? Y esto ténganlo en cuenta a la hora de formular o a la hora de entender este tema de la stevia. El poder edulcorante es la potencia que tiene una sustancia en nivel de azúcar. O sea, si, por ejemplo, los glicósidos de esteviol tienen 350 de poder edulcorante, significa que 1 gramo de glicósido de esteviol, o sea, de los azúcares de la stevia, 1 gramo endulza como 350 gramos de azúcar, ¿sí? Que es el nivel de referencia. Y si bien acá en la columna dice no calórico, calórico y no calórico, en realidad es una clasificación vieja de estar hablando de calorías y no calorías a nivel salud. Acá lo que prevalece es el índice glucémico. ¿Qué es el índice glucémico? Es la tasa de conversión de un carbohidrato en glucosa, que es la energía que nosotros usamos para hacer, no sé si se acuerdan en la secundaria, el ciclo de Krebs, por ejemplo, lo que nos da la energía para movernos. Todo lo que, ustedes saben bien que todo lo que excede, digamos, el consumo de esas calorías, o sea, de la glucosa circundante en el torrente sanguíneo, se transforma en sustancias de reserva que son lípidos. Entonces, lo que se busca en un edulcorante
por lo menos para controlar el nivel de carbohidratos excesivos que hay en los alimentos superprocesados, es que tenga un poder edulcorante alto para no usar tanto y un índice glucémico lo más parecido a 0. Hay un montón de cosas que están de moda, por ejemplo la fructosa, la miel, el azúcar mascabo, que son todos edulcorantes naturales y calóricos, ¿sí? Y fíjense, la tasa de conversión del índice glucémico, a ver, tomamos a la glucosa como 100, fíjense que, por ejemplo, la sacarosa, que es el azúcar de caña, tiene 68, y el azúcar mascabo, que dice, no, es mucho más sano, tiene 58, no varía tanto. En tanto que algunos edulcorantes que ustedes conocen bien, que no saben si son naturales o sintéticos, bueno, aquí están todos. El ciclamato, el aspartame, el acesulfame-K, la sacarina, la sucralosa, el neotame, el sorbitol, el xilitol, son todos estos edulcorantes que ustedes conocen bien. En el caso del eritritol, que está tan de moda, lo pongo en sintéticos porque si bien existe en la naturaleza, su forma de obtención es sintética, mediante síntesis. Ahora vamos a la primera pregunta. ¿Las hojas de stevia naturales son naturales? Sí, porque están en la naturaleza, ¿sí? Ahora, los glicósidos de esteviol, ¿son naturales? Sí, son naturales porque están en la naturaleza. Ahora, los productos que llevan stevia, ¿son naturales? Y bueno, dependerá del origen del resto de sus otros productos. A ver, si yo voy a combinar, como pasa, y se van a asombrar mucho cuando lean, por ejemplo, algunos edulcorantes del mercado, especialmente los más vendidos, que tienen en su formulación glicósido de esteviol y sucralosa, vimos en la slide anterior que la sucralosa era claramente un edulcorante sintético. Entonces, se cuelgan de la palabra natural, cuando en realidad no lo es, por lo menos todo. Pongo esto a lo último, incluso cómo se obtuvieron los glicósidos de esteviol va a depender de si el producto va a ser natural o no, porque ya les voy a contar los últimos avances en lo que es la producción de stevia. Un poco de historia, bueno, más o menos yo se los dije, se lo anticipé. Este arbusto de origen paraguayo, en la Sierra de Mambay, en el noreste de Paraguay, se descubrió en el siglo XVIII por el botánico Moisés Bertoni, que era un suizo, y estuvo ausente en la cultura más allá de los guaraníes, hasta que a mediados de los años 70, Japón, buscando sustitutos a los edulcorantes artificiales, encuentra en este arbusto su panacea para sustituir el azúcar y los edulcorantes artificiales. Tanto es así que no es casualidad que China hoy tenga la producción, el 95% de la producción mundial de glicósido de esteviol. ¿Por qué? Porque bueno, Japón es una isla muy chica para producir y obviamente hay una zona que se llama Chufu, en la provincia de Shandong, que yo le llamo, todos los años que he ido y me han invitado, yo lo llamo el Stevia Valley porque hay casi 20 empresas que hacen lo mismo, y todas hacen stevia. No sé si alguna vez estuvieron frente a un plantín de stevia, una planta de stevia. Por ahí la gente que está más en la parte rural, por lo menos por ahí a lo mejor lo vio en fresco, muchos lo han visto en deshidratadas las hojitas en las dietéticas, pero bueno, vamos a repasar un poco. Es una hierba subleñosa perenne porque tiene, o sea, no, si bien pierde sus hojas o sea, sufre una retracción en los meses más fríos, pero es una planta que rebrota hasta 6 años. Me parece que
no da para dar toda la clasificación botánica, pero es esta plantita, ¿sí? Que crece hasta 1,5 metros y que en sus hojas están las sustancias dulces principalmente. Hay muchas otras sustancias más, pero las que contienen el dulzor están en las hojas. Y se cosecha justamente justo antes de que los botones florales se abran, para que el dulzor no se vaya a las florcitas que van a captar a las abejas y polinizan. Así es como se ve las hojas de stevia enteras. Esto, si van a las herboristerías o dietéticas, deberían ver algo similar a esto. Una hoja de stevia marrón significa que no que está mala, sino que se ha pasado de secado, porque la hoja se seca para poder conservarse, si no se empieza a pudrir. Y esas son las características organolépticas que tiene. La forma es así alargadita, es una textura que se rompe, digamos, al presionar, es una hoja muy delgada, de color verde clarito, con un olor súper característico, sabor dulce y debe tener buenas aptitudes de higiene. Los glicósidos stevia, los azúcares de la stevia, tiene la característica que no es fermentable, es un azúcar no fermentable. No ocurren tampoco reacciones de oscurecimiento, las reacciones de Maillard que ocurren cuando se une un aminoácido o una proteína con un hidrato de carbono. Eso no ocurre con la stevia. Tampoco se hace caramelo al calentarse. Se quema y se hace como si fuera una resina. Y posee cierto retrogusto amargo dependiendo de la pureza y contraste de la formulación. Entonces ahí es el expertise que tenga quien formule con stevia en saber cómo se formula con stevia. Paso la próxima. Bueno, perdón, me pasé uno. Ahí está. De acá no voy a entrar en la parte química, después si quieren me hacen todas las preguntas que quieren. Yo me siento muy cómodo hablando de la parte química, pero sé que si no les gusta aburre mucho la química. Hay una sustancia que se llama terpenos en caureno, que están todos los glicósidos de esteviol, que son estos, en una proporción en la hoja solamente entre el 10 y el 15%, más o menos. De toda la planta, de todo el peso de la planta, el 12% solamente son los azúcares. Y de esos azúcares, hay 3 principalmente que ocupan casi el 95% de manera natural en la hoja, que son el esteviósido, el rebaudiósido A, el rebaudiósido B y un poco de rebaudiósido C. Después se han descubierto mucho más. Pero para que vean, otra vez, que el 95% está ocupado por estos. Hoy, si bien acá dice 10 glicósidos stevia, hay cerca de 20 hoy descubiertos. Está en mucho menor medida que estos, ¿sí? O sea, esos 4 que les puse ahí ocupan sumados el 95% de los glicósidos stevia. ¿Por qué no aporta calorías y tiene un índice glucémico 0 los glicósidos de stevia? Porque no hay enzimas en el tracto digestivo que degraden a este glicósido y lo transformen en energía. Recién a nivel intestinal se va a romper y se va a eliminar. Entonces el esteviósido, y todos los glicósidos de esteviol, que en el intestino grueso forma su aglicona, que es el esteviol, y después va glucuronilizado eliminado por orina. Una parte por el intestino grueso y otra por orina. Vuelvo a esto, ¿por qué? Ahora vamos a empezar a dilucidar por qué la stevia es amarga o por qué algunas stevias son amargas. Cuando uno, no sé si probaron alguna vez una hoja de stevia, van a sentir que
lo primero que sienten es un dulzor muy agradable y después al final empiezan a sentir notas amargas. Las notas amargas pueden venir por los taninos y las clorofilas que tienen esa hoja de stevia, o bien los glicósidos de esteviol en su mezcla pueden tener también cierto retrogusto. ¿Por qué? Esto que está marcado con verde, el 25% de rebaudiósido A y el rebaudiósido D, son los más apreciados y son los más parecidos al azúcar de caña en cómo endulzan. Su perfil de dulzor son muy parecidos al azúcar de caña. Mientras que el esteviósido y el rebaudiósido C son los que podrían llegar a aportar el retrogusto amargo. Y esto tiene que ver por cómo es la forma de esta molécula, que tiene que ver por la cantidad de glucosas que tiene enganchada. Son glucosas que no se rompen. Recuerden que no se rompen y llegan hasta el final, por eso pasan de largo por el tracto intestinal y se eliminan. O sea, no se rompen a nivel de estómago, no hay enzimas y el ácido no las rompe, esas moléculas, por eso no se asimilan como energía. Entonces, pero sí tienen glucosas enganchadas en esa molécula y a mayor cantidad de glucosas, aparentemente es mejor el perfil de dulzor. Entonces, por eso, el esteviósido que vimos que tenía un cierto retrogusto amargo, es más amargo que el rebaudiósido A, y el rebaudiósido A es más amargo que el rebaudiósido D, y a su vez lo mismo pasa con el rebaudiósido M, que es la estrella de esto que está a nivel de trazas en la hoja de esteviol. Pero convengamos que un glicósido esteviol con una pureza medida en rebaudiósido A del 98% es un excelente sustituto del azúcar, y el perfil de dulzor es muy similar al azúcar. Y si no, pregúntenle a Clara Marini, que está trabajando con eso. Una cosa, Leandro, te interrumpo. Sí. Eso que hablas del retrogusto amargo, algunos dicen, ¿es el sabor metálico o es otro gusto? Yo no lo noto como metálico, es un gusto vegetal, es amargo vegetal, no es amargo metálico como por ahí el del ciclamato. Eso, no sé si, ahora es hilar muy fino, pero sí, es desagradable, sí, pero es desagradable por otro lado, es más a gusto a pasto que a chapa. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Sí, es cierto. Es un sabor bastante potente a pasto, podríamos decir, pero mucha gente le dice que es metálico. Sí. Eso es lo que pasa. Sí, es desagradable y está relacionado, justamente con eso. Bueno, pero ahora viene otra teoría y por eso siempre les doy lo último y lo más actualizado sobre stevia, porque me gusta formarme en lo que hago. Aparentemente no tiene que ver tanto con la cantidad de glucosas que tiene esa molécula, sino con la polaridad, o sea, cuán más afín o menos afín al agua es esa molécula, para definir un concepto burdo de polaridad. Entonces, las moléculas menos polares, como el esteviósido, tienden a ser más amargas, y las moléculas más polares, como el rebaudiósido D y el rebaudiósido M, son las que son más parecidas al azúcar de caña. Ahora, seguimos con la evolución, y esto sí que es lo último que se está viendo en la clasificación de los glicósidos esteviol, que muchos los declaran como INS 960, lo cual es correcto, es una clasificación de aditivos a nivel internacional, con A, B y C. Antes era solamente esto, INS 960A, glicósidos esteviol obtenidos por extracción de la hoja, una infusión, un gran té de stevia, en el cual se filtra, se separan esos componentes no deseados, se purifican
después se evaporan, ese té se termina evaporando y secando para hacer un polvo blanco. Así son los glicósidos stevia, es un polvo blanco. Son extraídos naturalmente de la hoja de stevia. Así es como es, son procesos puramente físicos, más que nada físicos. Pero, como la industria pide que el dulzor sea parecido al azúcar, empezaron a ver que tenían que modificarlo. Entonces, como el rebaudióxido A, que es el componente más deseado, y el rebaudióxido D y el M están en baja proporción en la hoja, digo, vamos, y es tan caro, empezaron a ver si podían hacer algún proceso para hacer que esa stevia sea menos amarga y más económica. Entonces surgieron estos, la stevia modificada enzimáticamente, tanto sea por glicosilación, que usa una reacción enzimática, que usa una enzima que se llama glucosiltransferasa, que agrega monómeros, cachitos de glucosa a la molécula, o bien por bioconversión, que es agarrar esos glicósidos de esteviol, como el esteviósido, que son apolares, y transformarlos en polares, como el rebaudióxido M, el rebaudióxido D y E. Y lo último son estos glicósidos de esteviol por fermentación, que directamente la stevia ni les pasa cerca, que parten de sacarosa y dextrosa como sustratos y levaduras genéticamente modificadas para producir rebaudióxido M y rebaudióxido D. Entonces, ¿vieron que les dije que la stevia es natural? Sí. Esto es un gran lío, porque en realidad si yo me pondría con este criterio, tomaría por lo menos la INS 960A como natural, el resto, un poco menos. Pero así todo, hoy la clasificación está en INS 960, que son los glicósidos esteviol, y todos les cabe el mismo clasificación. No se, salvo en lo que es legislación de certificación orgánica, no se puede usar ni el 960B ni el C, solamente el A. Pero para el resto, la legislación sanitaria a nivel mundial se puede tomar eso como que es un producto de origen natural. ¿Para qué se utiliza entonces los glicósidos de esteviol y la stevia en general? Para dietas hipocalóricas. Ya dijimos que no transfiere, no hay glucogénesis, entonces, glucólisis, entonces no hay liberación de glucosa en torrente sanguíneo, de esas moléculas que tiene la stevia, no se liberan. Entonces es para una dieta hipocalórica por andar, para pacientes diabéticos también, que tienen que controlar su ingesta en carbohidratos. Para pacientes fenilcetonúricos, que no pueden tomar aspartamo, también pueden tomarlo. Las ventajas que tiene, que disminuye los costos de logística de almacenamiento. Recordemos que el poder edulcorante está en el orden de los 350 a 400 respecto al azúcar, o sea, almacenamos y usamos en fórmula mucho menos cantidad que el azúcar. Y también posee un efecto sinérgico sobre otros sabores, cítricos, salados. Es estable a temperaturas de más de 200 grados, o sea que podemos cocinar perfectamente con los glicósidos de esteviol sin que se degraden. A pesar de ser un arbusto ancestral, los glicósidos de esteviol tuvieron que seguir los protocolos de la OMS para asegurar su seguridad toxicológica. O sea, todos los siglos que los guaraníes estuvieron usando no sirvieron demasiado y tuvieron que pasar por todos los estudios de toxicidad, tanto aguda como a largo plazo, carcinogenicidad, toxicidad reproductiva, teratogenidad, todo esto como si fuera un estudio clínico como cualquier otro aditivo alimentario, que son muy parecidos a lo que se hacen en los medicamentos.
ahora que está tan de moda hablar de fase clínica y todo eso, bueno, ahora es más fácil explicarlo, entonces es más difícil. El boom del stevia en el 2009, claro, ¿qué pasó? Cuando la FDA, que es el Ministerio de Salud de Estados Unidos, finalmente aprueba el uso de glicósido de esteviol, casualmente con la baja en la patente del aspartamo, hay una coincidencia muy rara ahí, pero bueno, aumenta a nivel mundial la demanda y el consumo. Pasan a aumentar 83% más en toneladas métricas en un mercado de 220 millones de dólares, y cuando lo aprueba la Comunidad Europea pasa algo similar. Vienen creciendo un 14% interanual desde la aprobación, y el mercado asciende a 336 millones de dólares. Fíjense cómo Sudamérica todavía está muy rezagada respecto al desarrollo de productos con stevia, porque Asia, todo lo que es Oriente, hace bastante que viene usando el stevia, por lo tanto se ha estabilizado la cantidad de lanzamientos. Lo mismo pasa en Europa, y en Norteamérica algo similar, ya se ha planchado un poco la cantidad de lanzamientos, pero en Latinoamérica todavía sigue aumentando la cantidad de lanzamientos de productos con stevia. Entonces, Latinoamérica creo que es el mercado que tiene que terminar de madurar en la incorporación. Y ni hablar de Argentina, que siempre históricamente ha sido de los últimos que ha incorporado nuevos ingredientes en sus códigos alimentarios y la industria misma. Ahora, el boom de la stevia se implica porque el 84% de los consumidores limitan su cantidad de azúcar en la dieta, pero el 90% compran productos con azúcar. Entonces, hay una contradicción en esto. Entonces, vemos que el 65% buscan en los claims, cuando ustedes formulan un producto con stevia, buscan que el contenido calórico, la cantidad de azúcar, los carbohidratos y los ingredientes artificiales que no figuren. Entonces, todo esto que el consumidor se fija cumple con las expectativas de la stevia. Es un no calórico, no tiene azúcar, no tiene carbohidratos asimilables y no es un ingrediente artificial. Entonces, atrae mucho lo que es la frase naturalmente endulzado o sin edulcorantes artificiales o sustitutos más naturales que el azúcar. La stevia generalmente está combinada con azúcar para reducir o sustituir parcialmente. Hay lo que se llama Lu Huangwo o monk fruit, en otros países acá no está aprobado todavía, pero principalmente los productos que más tienen stevia son los edulcorantes, la nutrición deportiva, las bebidas y los suplementos dietarios. Hay poco de lácteos, panificados y barras de cereales, pero después vamos a chusmear un poquito qué es lo que hay en el mercado local. Esta es la zona donde se cultiva stevia en Argentina. Toda la Mesopotamia y un poquito de los valles de Cacharrías. Ahí vamos a ver un poquito qué es lo que hay. Fíjense el tema de edulcorante. En Argentina, hay muchos edulcorantes en Argentina, pero este es uno que es orgánico certificado, en el cual nosotros trabajamos en el diseño. La gente de BioPure me parece un producto muy coherente, digamos, ¿no? Donde si vas a usar algo natural, el resto tendría que ser natural como para no inducir a engaño. A nivel de Sudamérica, todas las empresas han lanzado en Uruguay, en Perú, todas bebidas endulzadas con stevia, incluso yerba mate. A nivel de Argentina, Coca-Cola ha lanzado malamente la Coca-Cola Life. Este es un capítulo aparte para hablar por lo menos una hora. Villa del Sur también lanzó su Levite Cero, lo mismo que algunas empresas que hacen jugos de arándano, como Rincón de Vida, Mondeliz con su línea Clyde,
Priti con su Priti Limón y su segunda marca que se llama Magna. A nivel cereales, acá Trini y lanzó sus barras de cereal, y lo mismo Chile, con sus cereales para diario, lo mismo que Granix. Y hay otros en muchos lados. O sea, la sustitución, donde haya 1 gramo de azúcar puede sustituirse con stevia perfectamente. Las barras de cereales, acá Pleni tiene también su línea de barras de cereal con stevia. Seguimos con los cereales para el desayuno. Galletitas también. Bueno, acá hay algo emblemático, tanto Granny con sus galletas de granola, y hasta en nuestros clásicos alfajores, la gente de chocolate también lo ha hecho, sin tac y con stevia. Súper valor agregado. En panificados tenemos también hasta galletas dulces, por la gente de Manier y Ceral, Trini, bueno, hay un montón. Sí, ahí está, hay muchos que son de la parte de alumnos de Clara, así que esto les puede llegar a interesar. Dulce de jardín, salvo su dulce de manzana orgánico con stevia, lo mismo que la gente de Maseue, incluso el dulce de leche Doña Magdalena tiene stevia, y es muy rico. Hasta en chocolates. Francia, España y Bélgica, países con tradición chocolatera. Argentina no se queda atrás, con Codeland, con Chocolate Colonial y con Copani, apuntando más que nada a productos premium, ¿sí? Tratan de apuntar la stevia a asimilar a productos de alto valor agregado, o por lo menos alto valor percibido. Y, Leandro, ¿y eso tiene alguna explicación? O sea, ¿tiene que ver con, digamos, un costo genuino o que tiene que ver, digamos, con una cuestión aspiracional del consumidor? No, tiene que ver con una cuestión de costos. A ver, acá, lamentablemente, los pioneros que han importado stevia lo han hecho yo me he peleado mucho con esa gente porque trato de convencerlos que no traigan un producto tan barato, porque la verdad que lo que va a hacer es que la gente que vaya a probarlo diga que la stevia es fea, cuando no lo es, si vos tenés un producto con alto contenido de rebordiosidad. Entonces, ¿por qué tuvieron que hacer eso? Porque estaban enfocando mal el mercado. Esta gente trató de tener un sustituto a un edulcorante artificial, o por lo menos tener el precio de un edulcorante artificial. Cuando vos manejás un edulcorante natural, de origen natural, los procesos de síntesis son mucho más económicos que en los procesos extractivos. Entonces el costo es más alto, pero es otra categoría. Eso es lo que hay que entender de la stevia. La stevia en sí es un edulcorante que forma parte de otra categoría. Entonces va para ese público que busca cosas que le hagan bien y que sean de origen natural. No se puede comparar a la sucralosa con la stevia ni a los otros edulcorantes no sintéticos, porque están en otra, como vimos en la clasificación, son otra categoría. Y otra pregunta más te hago, en términos generales, ¿no? Sin escrachar a nadie, o si querés escrachar, encantados, no tenemos problemas, pero digo, en relación al tratamiento que las industrias hacen de este insumo, ¿te parece que es más respetuoso en las pequeñas industrias o en las grandes industrias? No, es indistinto. Y depende cómo estén formados, o sea, quién esté, cuánto hayan leído sobre el tema y qué les estén ofreciendo. Cuando vos vas a comprar glicósido esteviol para la industria, la gente de compras no sabe qué comprar, porque tenés distintas categorías, entonces el de compra, ¿qué va a comprar? Lo más barato que hay. Entonces, Leandro, te hago una consulta. Por ejemplo, todas esas formulaciones que están en todos los supermercados, por ejemplo, que son azúcares con stevia, pero que a primer ojo, a primera vista, parece que uno es bajas calorías o light o serviría para endulzar y genera mucha confusión. Yo no sé si vos lo ponés después de esos productos. Porque son azúcares con stevia mezclada y que se usa o vienen sobrecitos. ¿Qué opinás del tema rótulo de todas esas cosas? Porque a nosotros por ahí
nos manda un mensaje, estoy haciendo una mermelada sin azúcar, entonces, ¿con qué la haces? Con stevia. Manda la foto, no, eso no es sin azúcar, eso es azúcar mezclada con stevia. Claro, el tema tiene que ver con la demonización injusta del azúcar, porque en realidad el azúcar ha acompañado a la humanidad desde hace siglos sin problemas. Lo que pasa es que en el último siglo se ha abusado de su uso en fórmula del azúcar. Entonces ahora pasamos, el público es pendular, ¿viste? Va de un lado para el otro y no encuentra el equilibrio. Pero, a ver, a mí me parece que está muy bien la combinación de un edulcorante calórico con un no calórico. Y prefiero los de origen natural, siempre. ¿Y por qué te digo eso? Cuando vos, a ver, el ser humano cuando siente algo dulce en la lengua, sus receptores desencadenan estímulos para liberar insulina desde el páncreas. ¿Por qué? Porque el estímulo dulce significa hay hidratos de carbono circulando en sangre que hay que agarrar en el torrente sanguíneo. Entonces, liberamos insulina, vamos a buscar ese azúcar y lo transformamos, o lo captamos y lo generamos, lo utilizamos como combustible o lo almacenamos como reserva. Ahora, ¿qué pasa si en un producto 0 calorías? ¿Qué puede pasar? Entonces, el estímulo dulce está igual, la liberación de insulina va igual, pero cuando la insulina trate de captar los hidratos de carbono, no los va a encontrar. Entonces, el cuerpo es sabio y ahorra constantemente energía y esfuerzo, porque la naturaleza es así. ¿Y qué pasa? Es muy probable que haya a largo plazo una señal para decirle al páncreas, producí menos insulina, porque la verdad que la insulina que producís es de sobra por la cantidad de hidratos de carbono que hay en sangre. ¿Y qué significa producir menos insulina? ¿Se acuerdan qué enfermedad produce la disminución de insulina? Es la diabetes. La diabetes tipo 2 que puede pasar a diabetes tipo 1. Entonces no es algo para tomarse a la ligera, por más que los edulcorantes artificiales están aprobados porque no hacen nada mal, pero los productos totalmente 0 calorías, yo no estaría tan seguro de incorporarlos en una dieta, ni hablar en la alimentación infantil, ni hablar. No sé y además está totalmente comprobado que 30, 40 años de edulcorante, la obesidad no bajó, ni al contrario. O sea que mirá, va en línea con lo que vos decís, me parece perfecto. Sí, en el caso de la sucralosa, no es para tirarle tierra a nadie, pero en el caso de la sucralosa también hay estudios que indican que interfiere con las hormonas del apetito, o sea que la sensación de saciedad la estás interfiriendo. Así que hay mucho a ver, si bien están aprobados, me parece que todos los estudios a largo plazo, me parece que recién ahora se están viendo. Y por eso yo soy partidario de las cosas que se usan desde hace mucho tiempo. Esos son los más seguros que hay. Entonces, y los guaraníes se hubiesen muerto todos antes de probar la stevia y les haga mal. Sí, contesté más o menos la pregunta. Es que a mí me parece que es súper interesante, estas últimas líneas en términos del consumidor me parecen súper interesantes. O sea, estás como, bueno, nada, algunos mitos que todos, digamos, escuchamos o leímos en algún momento, los tirás como por la ventana, ¿no? Sí, no, el azúcar cero, fuera el azúcar. A ver, ¿y con qué endulzar? ¿Con qué vas a hacer? Ok, yo diría azúcar cero, no, bajar la cantidad de azúcar primero. Y segundo, ¿con qué vas a sustituir el azúcar? Porque por ahí lo sustituís peor. Entonces, algo que un edulcorante calórico con un no calórico es una muy buena combinación, por lo menos
o la gente que no tiene la patología de diabetes, ¿no? Incluso con ellos también, porque en realidad la diabetes es no es que ¿qué es un diabético? Es alérgico a los carbohidratos. Digo, no es alérgico al carbohidrato, tiene que controlar su nivel de carbohidratos en sangre. Nada más. O sea, lo peor que le puede pasar a un diabético es tener un coma diabético por disminución de carbohidratos. Entonces, todo tiene que tener un equilibrio. Como todo en la vida, tiene que ser un equilibrio. Hemos usado y abusado del azúcar en alimentos ultraprocesados durante todo un siglo. Yo creo que el propio público está dándose cuenta que eso no va más. Mientras paso cosas donde aplicaciones, ¿no? Desde suplementos dietarios, hasta calmante para niños. Miren, en cosméticos, acá la gente de Botica desarrolló una crema dental con stevia, aprovechando que la stevia no es cariogénica y que también se utiliza mucho con efecto cicatrizante. Y aparte es dulce. Una pasta dental tiene que tener un componente dulce, porque si no es algo desagradable. Generalmente se usan edulcorantes artificiales. La gente de Botica optó por la stevia. Y lo mismo para pastas de labios. Las pastas de labios también tienen que tener algo dulce para poder pasar. Y hay muchos que están usando, siguiendo y siendo coherentes, principalmente, con ingredientes naturales, seguimos con ingredientes naturales para tener algo dulce sobre los labios, o bien aprovechar las características cicatrizantes que también tiene la stevia. Yo tuve la suerte de dirigir una tesina sobre efectos cicatrizantes de la stevia y la verdad que estuvo muy bien esa tesina. En cremas también se puede usar, por lo que les dije antes. Vos hablaste del cicatrizante, para mí por lo menos era desconocido. ¿Hay alguna otra de estas propiedades? Ahora voy. Miren, hasta para enmienda para suelos se puede hacer con este. Ahí vamos a otros tipos de aplicaciones del stevia. Ya nos vamos de la parte de alimentos, ¿no? Pero bueno, a mi juego me llamaron. Hay mucha bibliografía de tratamiento de diabetes tipo 2 por sí solo, como coadyuvante de sulfonilureas, como en tratamiento de diabetes tipo 1 también. Se usa en Brasil y Paraguay, el té y las cápsulas de stevia están aprobados como fitoterápicos, ¿no? Acá. Tiene acción cardiotónica, estamos hablando principalmente de la hoja, ¿no? Con todos sus flavonoides y demás. También hay decrecimiento de la presión sistólica y diastólica en pacientes hipertensos. Tiene actividad inmunomoduladora, por lo que les decía yo antes con el tema de que se ve a nivel piel, también a nivel sistémico. Por esto que decía antes de la cantidad de flavonoides y compuestos fenólicos, tiene efectos antioxidantes que también ayudan tanto a la cicatrización como a la reducción de la oxidación celular, disminuyendo los radicales libres. Tiene un efecto, esto es fantástico, esto lo descubrí por la cultura guaraní, que se tomaron un té de stevia al final de una comida pesada, tiene un efecto gastroprotector. Los tipos no sabían por qué, pero bueno, inhibe los esquiterpenos, inhibe el Helicobacter pylori, que es el principal causante de la irritación de la mucosa gástrica. Entonces también tiene un efecto gastroprotector. Como vimos antes, no producen caries, también actúan como preservantes para algunos, inclusive para alimentos.
Esto es lo que veíamos antes del tema de uso a nivel cutáneo. Y a nivel todavía en fase de investigación, también para tratamiento como antirrotavirus. Se han hecho estudios también, e incluso algunos tipos de cáncer. También como suplemento pecuario, hay muchísimo que se puede utilizar, tanto en cerdos como en peces. También se ha visto en ganado vacuno y en aves también. Hay estudios hechos con frutilla acá en Coronda, donde han usado stevia y le han mejorado muchísimo el tiempo post cosecha y le aumenta muchísimo el dulzor de la fruta. También los restos de la stevia, digamos, los tallos y demás, se usa como enmienda de suelos, un montón de cosas. Pero bueno, a lo mejor ustedes dicen, bueno, es carísimo usar la stevia, pero fíjense, las proporciones de uso en fórmula son sumamente bajas por lo que les decía. Solamente estamos hablando de sustituir con 1 gramo 350 o 400 gramos de azúcar. Y eso, si bien es beneficioso, a nivel formulación, a veces es dificultoso, porque cuando uno quita azúcar en una fórmula, y acá va la parte más para Clara y Giselle, uno quita otras cosas de las propiedades del azúcar, ¿no? No solo la parte endulzante del azúcar, también la que es formadora si querés, de textura, de protección a la luz, de preservante. Entonces, todas esas propiedades del azúcar hay que sustituirlas con algo. Y algunos dicen, uy, ¿qué hago con todo esto que me sobra en la fórmula? Bueno, para algunos se encuentra un problema y para otros se encuentra una virtud, donde uno puede poner sustancias que son, o ingredientes beneficiosos en fórmula, que pueden llegar a redondear un mejor producto de valor agregado. O sea, tiene más lugar en la fórmula para poner cosas de valor agregado. Entonces, ahí seguramente Clara y Giselle pueden explayarse sobre esto, pero lo que quería decirles es que las aplicaciones son muy vastas. Van desde bebidas alcohólicas, panificados, otro tipo de bebida, carbonatadas, tipo café o té, frutales, cereales para desayuno, goma, chicles, condimentos, alimentos lácteos, helados, frutas, todo. Todo lo que tenga, básicamente, todo lo que tenga azúcar puede ser reemplazado perfectamente con un poco de ingenio, lográs un muy buen producto. Y también hay algo para destacar, digamos, en el desarrollo, no puedo explayar nada porque ya pasé de largo, digamos, en esta presentación, pero el tema de regulación de acidez, cuando uno quita el azúcar y pone un edulcorante de alta potencia, especialmente los glicósidos de esteviol, tiene que tener muy en cuenta eso. El tema de la regulación de acidez y la redondez del producto en boca es algo muy a tener en cuenta. Son dos factores que van a tener que tener muy en cuenta cuando formen un producto con stevia. Y otro de los consejos que yo doy con la stevia es, incluso cuando uno endulza un café, es que antes de poner el segundo sobre de stevia, esperen unos 10 segundos antes de poner el sobre de stevia, porque generalmente el dulzor de la stevia es un poco más lento que el de los edulcorantes artificiales e incluso el del azúcar. Entonces, he visto muchas veces donde dice, no, le falta. Y mientras está tirando el otro, se da cuenta que dice, no, estaba bien. Y arruinó un café o su bebida favorita por no tenerle paciencia a la pobre stevia, que es media remolona, nada más. Pero fíjense los niveles de
de uso. ¿Vieron? Estamos en el orden del 0,1% en fórmula. O sea, si bien la stevia es los extractos purificados de stevia, estos glicósido de esteviol, son caros, su proporción en fórmula son muy bajos. O sea, en el ponderado en fórmula, en el costo ponderado en fórmula, sigue siendo insignificante. Eso es básicamente la presentación. Creo que puedo hablar 3 días seguidos, pero bueno, traté de hacerlo lo más resumido posible. Yo sé que por ahí surgen muchísimas dudas sobre esto, pero ahí sí. Somos un montón, ¿viste? A mí lo que me gustaría es que te pregunte todo el mundo, podríamos ordenarlo por el chat, o si van levantando la manito y se van habilitando de a uno, o sea, tratemos de hacerlo ordenado como para que todos puedan, nada, preguntar y evacuar dudas, ¿no? Pero somos un montón. No encuentro nada, ni el chat, ni nada. Bueno, entonces, pregunta, ¿te parece? Me encantó la presentación, te felicito, Leandro. Y me quedó una duda, la verdad que yo no me la acuerdo, si cuando hablaste de que muchos edulcorantes suben los niveles de insulina en sangre, no por defenderlos ni nada, al contrario, el ciclamato, el acesulfame K, la sacarina y el aspartame o aspartamo, ¿producen secreción de insulina por parte del páncreas? No me quedó bien claro eso. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en algo normal. Cuando uno ingiere algo dulce, el ser humano sabe que algo dulce está relacionado con hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, la forma de asimilar esos hidratos de carbono, que después se van a romper y van a ser glucosa, es que el páncreas libere insulina, ¿sí? Entonces, cuando la insulina se une con la glucosa, está cumpliendo su función. Ahora, ¿qué pasa cuando vos tenés algo que es dulce, pero no es hidrato de carbono? La cascada, digamos, de liberación de insulina va a ocurrir igual, los neurotransmisores van a salir igual, y la insulina va a estar circulando en sangre y diciendo, che, acá no hay hidrato de carbono. Entonces le dice al páncreas, ¿para qué producís tanta insulina? Empezá a producir menos porque nos sobra. Estoy hablando, a ver, si me engancha mi profesor de fisiología, hablando en estos términos me lo hace recursar, pero es la forma más burda que tengo para explicarlo y llevarlo al llano. Pero es eso, o sea, todo lo que nos sobra, el cuerpo lo autorregula. Entonces, eso de voy a producir menos insulina es justamente es lo que produce la enfermedad diabética. El diabético lo que tiene es una menor producción de insulina. Eso es el problema del diabético, produce menos insulina. Entonces, si nosotros le acostumbramos al cuerpo a que ante un estímulo dulce produzca menos insulina, ¿no estamos a largo plazo produciendo diabéticos tipo 2? Es mi pregunta. Y la pregunta de varios estudios en curso. Bueno, te voy a preguntar algunas de las cosas que aparecen acá, como para que, mira, dice, psicológicamente una dieta prolongada y sana, ¿es importante el azúcar? Bueno, esto... el azúcar es importante, a ver. Es importante metabólicamente, ¿no es cierto? Nosotros comemos hidrato de carbono desde hace millones de años. Es nuestra fuente de energía rápida, hidrato de carbono. Y todo tiene un equilibrio. Ahora, si nosotros tenemos en la industria una bebida que teóricamente es para refrescar y para diluir cosas, y tiene un 60% de azúcar, ¿se entiende? No, hay algo que está mal, y que es el exceso de azúcar en
en la producción de alimentos. Eso es lo que está mal. Pero no demonicemos el azúcar, pobrecita. Y mira, acá preguntan, ¿cómo es la marca que vos trabajás? Vos representás, bueno, vos, sos parte de una empresa. Contá un poco, Leandro, digamos, ¿ustedes son proveedores de quiénes? Contá un poco eso. Nosotros proveemos a la industria principalmente. Y tenemos, y también trabajamos desde la semilla hasta las hojas de stevia. ¿Sí? Para otras aplicaciones, como puede llegar a ser blends con yerba mate, pero generalmente eso es todo para la industria, no hay... Anedum le vende a la industria, no tiene producto retail. Ajá. Por ahora. Bueno, abran el micrófono si hay alguien que quiera preguntar. Otra preguntita, perdón. Pero vos dijiste que los cultivos de frutilla mejoran con la stevia. ¿Qué se pone? ¿La stevia en el tablón, encima de la tierra, por ejemplo, seca? No sé, te pregunto porque no sé. No, generalmente lo que se hace ahora, cuando uno cosecha stevia, corta el arbustito a 5 o 6 centímetros del suelo y después hay que despalillar. Y algunas hojitas también van y demás. ¿Qué hacemos con todo eso? Que es el 90% del peso de la hoja. Entonces lo que hacen es hacer alguna enmienda de suelos y que le aporta materia orgánica y también le aporta un montón le aporta un poco de glicósido exterior que le hace bien a la tierra. Y aparentemente lo que hace es prolongar el tiempo post cosecha de la frutilla y también la hace más dulce. Y lo han probado con varios frutos, no solo con la frutilla. Me viene la frutilla porque fue el primero que yo vi, pero lo he visto con otros frutos también. Bueno, muchísimas gracias por el dato porque no lo sabía y soy del programa Pro Huerta, no lo sabía. Tampoco sabía lo de cicatrizante. Muchas gracias. Bueno, No, te damos lugar a vos, Claudia, que estabas levantando la mano. Dale. Desmuteate. Ahí estamos. Ahí vamos. Hola, buenas noches. Arranqué tarde, pero no sé si se puede cultivar en provincia de Buenos Aires. ¿Qué requisitos necesita la planta para vivir, para sobrevivir? No es mi especialidad, no es mi especialidad en la parte agro, pero sí necesitas suelos franco-arenosos, no tan compactos, con buen drenaje de agua. Requiere agua, pero las enfermedades más comunes en la stevia son las enfermedades radiculares, o sea, la de las raíces. Si hay una acumulación de agua, probablemente tengas problemas. Y cuando hagas el trasplante de los plantines a tierra, trata de eliminar la mayor cantidad de aire posible. ¿Sí? Inundá bien la planta como para liberar todo el aire que hay ahí, cerrarla bien y si podés hacer un mulching, o sea, tratar de que la tierra se mantenga lo más hidratada posible, mejor, pero sin exceso de agua. Pero sí, no soporta bien un estrés hídrico, ¿sí? Se seca con facilidad. La hojita enseguida se empieza a chamuscar. ¿Y la temperatura? Porque es partido de la costa donde vivo. Está como fresco acá. Podés hacerlo en invernadero, que se da perfectamente, o bien podés hacerlo, la stevia lo que tiene son ciclos que van, por lo menos en esta parte del mundo, que van desde septiembre hasta abril. Y son 3 cortes que tenés que hacer, porque va a florecer 3 veces. De más o menos a los 90 días ya tenés algo para cosechar. Entonces haces el primer corte por ahí. Empieza a brotar en septiembre con los primeros calores. El año pasado fue un desastre porque el verano, la primavera llegó tardísimo, llegó a fin de octubre. Y haces un corte a los 90 días, que más o menos mediados, principios de diciembre, después otro corte a fin de febrero, y el último corte rectificatorio a mediados, fines de abril.
Ahí la planta entra en una latencia que si la ves decís, se me murió. Dejala que rebrota. Rebrota y con mucha fuerza. Acá me dicen, Liliana Quintana, ¿estás levantando las manos? Sí. Bueno, dale, pregunta. Me quedé enganchada con el tema de el azúcar, que no deja de ser, digamos, necesario físicamente. O sea, si vos, por ejemplo, no tenés un problema de diabetes o no tenés un problema con el azúcar, hay que usarlo igual, digamos. No reemplazar el 100%, digamos. O sea, ¿el 100% se puede reemplazar con stevia solamente? Sí, podés perfecto. Sí, se puede. Claro, Sí. esa era mi consulta, que de repente vos ponele decís, a ver, te voy a dar un ejemplo, desayuno con, no sé, un café o lo que sea con 2 cucharaditas de azúcar, pero el resto del día no le doy azúcar en todo el día, ¿me entendés? A lo que voy es que el cuerpo lo necesita, digamos. Y yo te propongo lo siguiente, a ver, si vas a desayunar, le vas a poner azúcar a tu café, bueno, es algo que te guste mucho. Le pongo... Pero usá esa parte de hidrato de carbono, usala para, no sé, para comer una tostada con salvado, incorporar otras cosas en tu dieta, pero no justamente azúcar, porque... Claro, por eso, a eso iba. Si en el caso de, bueno, evidentemente la persona que ya tiene diabetes le hace mal o le hizo mal quizás mucho tiempo. Yo tengo, por ejemplo, la mamá de mi esposo que hace 800.000 años que toma edulcorante. Para mí se me ocurre que es malo, pero parece que sí, porque es mucho sintético. Porque uno compra y no compra fijándose exactamente lo que tiene. No, mira, No a ver, si estamos hablando de alguna patología, y más la diabetes, lo peor que podés hacer es descontrolar la diabetes. Tenés que estar midiendo constantemente tus niveles de azúcar en sangre. Entonces, los tenés que mantener dentro de los valores normales. Ni muy altos, ni muy bajos. Y tu suegra lo debe saber muy bien. Entonces, no es que no puedo comer carbohidratos, lo tengo que controlar muy bien. Entonces, es una buena práctica bajar el nivel de carbohidratos. Porque hay gente que dice, yo soy diabético pero me muero por algo dulce. ¿Sí? Entonces, dentro de una preparación, vos tenés no solo azúcar, algo dulce, no tenés azúcar, tenés harinas, tenés un montón de fuentes de carbohidratos que podés perfectamente incorporar, pero no agregando azúcar. Usar los carbohidratos de otra manera, incorporarlos de otra manera. Exacto, esa era mi duda. Gracias. Yo tengo una consulta. Sé que más o menos algo explicaste, pero se me fue perdiendo en alguna parte de la charla. Particularmente por ahí para los que preguntan en Córdoba, yo estoy en Córdoba y tengo varias plantitas por gusto de stevia para consumo personal. Si alguna vez quiero preparar ocasionalmente, porque no consumimos ni mucho azúcar ni edulcorantes tampoco en casa, pero ¿se puede infusionar? La pregunta es, ¿qué obtengo de una infusión? O sea, ¿cómo hago un cálculo con eso? Porque una cosa es con lo que uno compra, que ya está medido, y otra cosa es lo que yo puedo extraer de la planta. ¿Hay alguna proporción que pueda pesar en líquido y decir, bueno, esto equivale a tantos gramos? Sí. A ver, para que te quede claro, así como decíamos que los extractos purificados, estos glicósidos estediol, tienen una potencia de 350 veces el poder del azúcar, la hoja de stevia tiene aproximadamente 30 veces en peso el poder del azúcar. ¿Entendés? O sea, 1 gramo de hoja va a equivaler a 30 gramos, te va a dar el dulzor de 30 gramos de azúcar. ¿Entendés? El tema con las hojas de stevia es lo siguiente. Cuando vos haces una infusión, cosa que es muy bueno para extraer, porque así es el primer paso de extracción de los glicósidos estediol, porque son solubles en agua, y más en agua caliente, haces que, ahí te dice, mira, una infusión en 1 en 30. Sí, puede llegar a ser perfectamente. Generalmente se hacen 1 en 20, pero estamos ahí. ¿Qué te iba a decir? Estás extrayendo no solo los glicósidos estediol con agua caliente, sino que estás extrayendo taninos, clorofilas, que son, como se dice en el campo, medio chúcaro, ¿eh? Entonces, que tiene ese retrogusto medio pasto. Es dulce,
pero también tiene pasto. Por eso lo mejor que podés hacer con la hoja, para mí, es usar la yerba mate o alguna infusión, hacer un blend de infusiones. Qué espectacular. Qué espectacular las infusiones con esto. Porque es parte del material vegetal y es muy coherente. Es una preparación muy coherente, como digo yo. Más que agregarle por ahí un edulcorante fabricado. Las hojas de stevia van perfectas. Ahora, para endulzar un café, el tipo que le gusta el café, primero que le gusta solo, y el que le gusta un poco endulzado, y una hoja de stevia no es la mejor elección. Julia, ¿vos tenés ganas de preguntar? Julia Escudero. Sí, tengo una consulta. Mira, yo soy diabética, soy insulino resistente y estoy utilizando insulina porque la requiero, me dijo la doctora. Entonces yo elaboro una mermelada empezó por una mermelada por consumo mío, para poder comer, porque ya que todas las mermeladas que hay son bajas calorías o sin azúcar, contienen azúcar y hacen que mi glucemia se dispare. Entonces yo empecé primero a comprar las sobrecitos de stevia y ahí me di cuenta que había marcas que tenían azúcar dentro de la misma stevia, o tenían otras, o glucosas, y eso también hacían disparar mi azúcar. Y yo empecé a usar las hojitas de stevia, a hervirlas y a ponerles a las mermeladas. Pero tiene ese gusto amargo que le dicen, o a regaliz, como también, o al caramelo media hora. Entonces mi pregunta es esta. Yo vi en un video por ahí que el eritrol o el xilitol se puede llegar a mezclar con la stevia y se quita un poco el gusto amargo. ¿Eso sirve? Y otra cosa, yo estoy elaborando una mermelada que es baja en cantidad de azúcar. Yo trato de aprovechar el dulzor de las frutas y colocarle, como ser que comúnmente tiene por el Código Alimentario Argentino, que son 800 gramos de azúcar por kilo de fruta. Yo trato de ver que la fruta está más madura, la pruebo, todo eso, y llego hasta llegar a bajar 300 gramos de azúcar por kilo de fruta. Y se mantiene, están elaboradas, se mantienen, no se echan a perder, todo eso. Mi pregunta es esa, si a la stevia se le puede agregar el eritrol o el xilitol para sacar el amargo, aunque recién yo te escuché que se le podría agregar un poco de azúcar, pero tratar de no agregar azúcar y si está bueno o está mal. Y después, bueno, cómo poder conseguir el producto que vos vendés en tu laboratorio, en el laboratorio, en el trabajo, en la empresa que vos trabajás. Bueno, ¿puedo contestar un poco? Sí. Mira, nosotros hemos hecho muchas pruebas con Giselle y realmente cuando vos usás una buena stevia, la que tiene Leandro del 98% de rebaudócidos, no te da en absoluto sabor amargo. Lo que tiene el xilitol y todos esos polialcoholes es que te dan volumen, pero también tienen problemas primero que tienen calorías también, no es que sean cero como la stevia, tienen la mitad que un hidrato de carbono. Y segundo, que producen algunos problemas intestinales, es decir, a veces a mucha gente le producen diarreas y todo eso. Pero si probás esa del 98% de rebaudócidos, te puedo asegurar que no le vas a encontrar en absoluto gusto. Y cuando vos estás buscando una fruta muy dulce, estás también comiendo el azúcar de la fruta, entonces también subí el azúcar. A mí me pasó que me trajeron una uva muy dulce, la herví, y cuando le medí los grados Brix, tenía 45 grados Brix el jugo ese que yo había obtenido. Es decir, si yo le doy eso a un diabético, le estoy dando una cantidad de azúcar exactamente igual que si le diera una mermelada con jarabe de maíz. Así que hay formas de hacer buenas mermeladas sin agregarle esa cantidad de azúcares o todo eso. Sobre todo los polialcoholes, que no son tan... Pero casi todas las mermeladas vienen con los polialcoholes.
Si uno se fija en las Sí, fórmulas, sí, porque creo les que da, todas porque les da volumen. dicen Les da naturalmente. volumen. Sí. Entonces, esa era mi consulta. Bueno, me gustaría saber a dónde poder conseguir la stevia de Sí, después Marcela te va a dar mi mail para que nos pongamos en contacto. Lo mismo que con Clara, que te va a poder ayudar a desarrollar una buena mermelada, y lo mismo que Giselle. Complementando un poco lo que decía Clara recién en la respuesta, el tema de tener un edulcorante de alta potencia. El problema es, por ejemplo, en un edulcorante de mesa, que el fraccionado de eso tendría que ser 0,04 gramos. Y eso es imposible de fraccionar. Y aparte, si fraccionás eso de puro extracto, se te queda pegado en las paredes del sobre. Entonces, sí o sí lo tenés que vehiculizar con algo, tenés que tener un agente de carga o un agente de dilución, que en muchos casos yo recomiendo sea el azúcar, porque estamos reduciendo 10 veces la cantidad de azúcar para lograr el mismo dulzor. Y respecto al eritritol, sí está en la categoría de los polialcoholes, y especialmente el eritritol lo que hace es interferir con la microbiota del intestino y produce estos malestares intestinales con muchas flatulencias y disconfort abdominal. Pero dentro de los polialcoholes, Clara ahí estaba viendo que hubo una modificación en CHECFA para declararlo como 0 calorías, no sé por qué, por digamos, la ruta metabólica del eritritol distinta al sorbitol, el maltitol y demás. O sea que el eritritol es 0 y cero, las otras sí, tienen 2,4. Sí. Eso es lo único que para corregir, el resto está perfecto lo que dijiste. Pero sí es lo que decía Clara, el eritritol en fórmula lo que te hace es hacer un redondeo, digamos, mejor del producto, darte carga, o sea, ver con qué rellenás todo eso que te falta en fórmula, y aparte te suaviza bastante cualquier retrogusto amargo que te pueda venir de una stevia de baja calidad, ¿no? Pero básicamente es eso. Yo te recomiendo ir por ahí. Y la hoja de stevia la puedes usar perfectamente. Lo que pasa es que es como todo. También vas a tener gusto a pasto en tu dulce. Leandro, yo nada, no quiero estar abusando ni de tu, digamos, generosidad, ni del resto de la gente, así que yo te voy a hacer una sola pregunta como para, nada, de mi parte terminar. Digo, ¿cuál es tu opinión acerca del rótulo frontal? Digamos, ¿qué te parece, digamos, que, nada, de qué se trata esta demora y que se viene dilatando la cuestión? ¿A qué le atribuís vos como representante de la industria? Nada, ¿qué te viene resonando en la cabeza con esto? Mira, yo creo que es necesario hacer una modificación en la comunicación al consumidor, porque si no, para ver realmente lo que querés consumir, tenés que tener un conocimiento de química o de tecnología de alimentos muy elevado para entender lo que estás comiendo. Vamos a empezar por ahí. Segundo, la legislación deja unos grises bastante importantes como para que uno vaya surfeando la legislación y vaya engañando entre comillas a la gente, porque no estás cometiendo ningún ilícito en la rotulación. Pero hay unos grises tan grandes en la legislación de rotulados actual que permite justamente esto, que podés engañar muy fácilmente a alguien que no es del palo. ¿Sí? Por ejemplo, sin azúcar, con mosto de uva. Mamá, pero van a matar a alguien, porque el tipo se lo va a morfar como si fuera algo sano. No tiene azúcar, vamos, dale que va. Y alguno va a caer redondito. Enseguida se van a dar cuenta si hay alguien diabético y no lee la cantidad de carbohidratos y solamente se guía por sin azúcar agregado con mosto de uva. Estamos hablando casi de los mismos grados Brix, la misma cantidad de carbohidratos. Peor los que están con jarabe de maíz, todas las bajas calorías con jarabe de maíz, cantidad de jarabe de maíz,
Ni hablar. Dice sin azúcar, sin agregado de azúcar, es Bueno, vergonzoso. Veneno, veneno. sí, no sé si es veneno, pero a ver, te estás engañando, porque si vos estás diciendo sin azúcar, es no sin sacarosa, que es el azúcar de caña, sin ningún azúcar asimilable o que pueda desglosarse en glucosa finalmente. ¿Entendés? Eso es sin azúcares, debería decir, si querés. Y respecto al rotulado, yo creo que es necesario. Ahora, ¿por qué la industria se resiste? Y porque hay que hacer muchos cambios. No solo desde el packaging, sino que te obliga, a ver, estás quitando una cortina y un velo muy importante, entonces te obliga a, si vos estás declarando algo como saludable y demás, empezar a hacer modificaciones en tu formulación. O por lo menos, si no, quedas muy expuesto. Yo le encuentro la lógica por ahí. Igual me parece súper burdo esos semáforos. Hablar con cualquier diseñador gráfico y se está agarrando la cabeza. Dice, me arruinan el arte del dibujo, qué sé yo. No sé. Claro, va a haber otras maneras, seguramente, ¿no? Encontrarán Bueno. otras maneras, pero bueno. Sí, bueno, era eso. Yo me parece que no sé si hay alguna pregunta así como que no pueda esperar, sino, la verdad es que nos pueden escribir preguntando cosas. Digo, podemos, no voy a decir, como dicen los chicos, que no se corte, pero básicamente pueden preguntarnos, tanto Giselle como Clara, digamos, trabajan en articulación con Leandro permanentemente, así que nosotros, si a ustedes les parece, damos por finalizada la charla, muy agradecidos, porque de verdad preparaste esto para nosotros y lo valoramos un montón. Si alguno quiere preguntar, está, digamos, a tiempo, tiene 2 minutos reloj y luego se desintegrará Sí, la grabación. yo a lo mejor lo que te pueden hacer es, a ver, si podemos compilar digamos, un poco las preguntas, hay algunas que veía en el chat que hay unas que coinciden un montón, por ahí si no las respondimos a todas, hacemos, digamos, un breve cuestionario y respondemos ese cuestionario. Ahí va, ahí va. Vamos a hacer esto, nos van a mandar las preguntas y nos vamos a hacer como una especie de preguntas frecuentes y juntamos todas y contestamos todas juntas. Y las Arce, vamos hay publicando. mucha gente preguntando dónde se consigue el producto por ahí. Sí, pero dijo Leandro que esa información la vamos a difundir después y eso. Así que ya dijo esto, acerca de las formulaciones, nada, tienen a 2 expertas, que es Clara y Giselle, y acerca del producto nos va a mandar información como para que aquellos que lo necesiten como insumo para elaboración puedan ubicarlo. Así que nada, me parece que está esta posibilidad de que conteste las preguntas de manera diferida, así que me parece genial. Y yo encantada de este encuentro y de nuevo muy agradecida. Así que si están de acuerdo, nos despedimos y nos vemos, nos seguimos viendo, nos seguimos cruzando en las redes y por Gracias, correo. Marcela, la verdad, un No, gusto estar acá. El ecosistema del Nuevo Agro siempre me gustó estar presente y la verdad que es genial. Genial los participantes que se enganchan y el ecosistema este tan bueno que generan. Los felicito. vamos a estar comunicados. Leandro, muchísimas gracias y que descansen todos, todas, y seguimos, aprendiendo. Que estén muy bien todos. Chao. Chaucito. Muchas gracias, nos Muchas vemos. gracias. Gracias. Gracias.